Cumplimiento de lo que marca la ley, el Ejecutivo Federal envió ayer en la tarde al Congreso de la Unión su propuesta de programa económico para 2017, que destaca por la austeridad y los recortes en el gasto. Con ayuda de Enrique Quintana, vicepresidente y director general editorial del Financiero, Gabriel Casillas, economista en jefe de Banorte, y Fausto Hernández, profesor investigador del CIDE, analizamos las claves del presupuesto presentado por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade. Gracias a los tres, buenas tardes. Bienvenidos. ¿Qué tal, Víctor? Una primera opinión, Enrique, sobre este documento que ya ha habido tiempo de revisarlo. Mira, la primera cosa que pondría sobre la mesa es que el recorte es menos grave de lo que en principio se está comentando. Es un recorte menor al que se ha hecho en este 2016. En 2016, de acuerdo a la estimación que el propio presupuesto presentó, haya un recorte de poco más de 160,000 millones de pesos. El recorte para 2017 será de 70,000 millones adicionales, es decir, menos de la mitad de lo que se ha recortado, lo cual me parece consistente con el escenario económico planteado. Tendrá un menor impacto recesivo la reducción del gasto público prevista. Ese es quizás el primer punto que quisiera poner sobre la mesa, porque en las horas que han pasado desde la presentación del presupuesto se ha estado hablando de este recorte de casi 240,000 millones de pesos. Sí hay 240,000 millones de pesos si comparamos el presupuesto aprobado para 16, no así el presupuesto que se estima sea efectivamente ejercido en este año. Fausto. No, estoy totalmente de acuerdo. El recorte es mucho menor porque hubo un anuncio y se espera que terminemos el año con 160,000 millones menos, lo cual implicaría que el recorte no es tan grande, sino es simplemente de alrededor de 80,000 millones de pesos. Desde el punto de vista de calmar a los mercados, pues no sé si esto realmente satisfaga, digamos, a los mercados y a las calificadoras. Pero hay otros comentarios que habrá tiempo que hacer. Se lo preguntamos al experto en mercados, Gabriel. Gracias, Víctor. Pues un honor estar en este panel también acá con expertos en deuda y en economía, etcétera. No, bueno, para nosotros yo creo que bien importante es, uno, también que usaron supuestos realistas e inclusive conservadores. A mí me sorprendió la mezcla, más que la mezcla mexicana, me sorprendió la plataforma de producción. Está por abajo de los 2 millones de barriles. Yo creo que es un supuesto bastante conservador. Y también me sorprendió, y de manera positiva, el pronóstico de PIB, porque en ocasiones anteriores se había puesto un pronóstico de PIB pues mucho más optimista, y pues eso hacía también que a la hora de querer reducir la trayectoria de la deuda como porcentaje del PIB no se lograra, porque se ponía un PIB muy grande y pues no se lograba. Entonces el denominador era chiquito y no podían lograr detener esa trayectoria ascendente de la deuda, ¿no? Exacto. Aquí tenemos en pantalla la carátula de los criterios de política económica, que como dices está el crecimiento esperado del Producto Interno Bruto, inflación pues en línea con la meta del Banco de México, tipo de cambio nominal pues también no hay mucha variación, la cuenta corriente que ha metido mucho ruido últimamente, este tema del déficit en la cuenta corriente. Y, por último, el balance fiscal, que serían los requerimientos financieros del sector público. Enrique. Así es. Otro elemento que conviene referir, Víctor, es el tema de los ingresos tributarios, porque también ha quedado la idea de que a los contribuyentes nos van a exprimir ahora sí en 2017 como no lo han hecho en años. Y cuando uno ve el detalle del crecimiento contra lo esperado del 2016, se encuentra, por ejemplo, que el sistema renta, que es el impuesto sobre la renta, el impuesto sobre los depósitos en efectivo, básicamente, va a crecer en términos reales 2% respecto a lo que ya se recauda en este 2016. El IVA 2.6%, el IEPS 2.2%. Entonces, también coincido plenamente con lo que dice Gabriel, tampoco se les pasó la mano en suponer una recaudación que al no moverse tasas impositivas ni impuestos, básicamente es por eficiencia recaudatoria. Hay un crecimiento muy moderado, lo cual hace posible que se alcancen las metas. Quizás ojalá tengamos la sorpresa de que finalmente, después de muchos años, ahora sí nos vamos a acercar, tanto en materia de gasto
en materia de ingreso y ojalá en materia de balance fiscal a lo que se está proponiendo ahora, siempre y cuando los legisladores no le vayan a meter mucho la mano. Exactamente. El punto es que también tradicionalmente la Secretaría de Hacienda tiene algunos elementos colchón que cuando uno lanza el presupuesto de egresos de la Federación o el proyecto, porque este en realidad se llama proyecto de presupuesto de egresos de la Federación, a veces se tira un poquito al piso, de tal manera que sabe que le tiene que dar cierta oportunidad a los legisladores para que sientan que ellos también pues contribuyeron, digamos, de una u otra manera al presupuesto. Así que estos 80,000 millones de los que hablábamos, igual iban a ser 70,000, eso no lo sé, igual y se respetan. Pero siempre también está el otro gran instrumento que tiene la Secretaría de Hacienda, que es una vez aprobado el presupuesto, pues puede anunciar un recorte, y ese no pasa por el Congreso. Claro. Y otro elemento importante también, Gabriel, es que a diferencia de años pasados, pues ahora en el precio del petróleo pues no hay mucho margen para moverlo, como para decir, si le subimos unos centavitos al precio propuesto, pues de ahí podemos generar ingresos o también modificar el tipo de cambio. Claro, yo creo que en el tema de precio del petróleo tienes toda la razón, no nada más está la famosa fórmula de la Ley de Responsabilidad Fiscal Hacendaria, ¿no?, que toma en cuenta los futuros, etcétera, sino que ahora ya también está el tema de la cobertura que se hizo pues de manera temprana y ya se tiene pues ya estos $42 por barril pues ya fijados, ¿no? En el tema del tipo de cambio, pues ese siempre se puede mover un poco, ¿no? Entonces, alguien podría pensar que a lo mejor es muy conservador, 18-20 promedio para todo el año. Sin embargo, pues tenemos que tomar en cuenta que normalmente un tipo de cambio más alto lo que da es un poquito más de ingresos por el lado petrolero y eso es un poquito mayor que lo que se tiene que gastar más por el servicio de la deuda externa. Claro. Un dato que llamó también la atención es el superávit primario. Las autoridades hacendarias salientes habían anticipado, habían anunciado que se iba a proponer de 0.2% del PIB y la propuesta que presentó el nuevo secretario de Hacienda es de 0.4% del PIB. Esto quiere decir, Enrique, que se va en la dirección o en el compromiso de realmente ir hacia la consolidación fiscal. Mira, va a haber que hacer un trabajo quirúrgico mucho más detallado para ver si es alcanzable este 0.4%. Creo que es plausible que se esté proponiendo este superávit primario. Yo vería dos elementos a los cuales hay que ponerles focos amarillos para ver si el cálculo resulta adecuado. El comportamiento de la economía de Estados Unidos, en la carátula del criterios, aparece un estimado de crecimiento del PIB industrial en Estados Unidos de 2%, contra una caída esperada para cierre de este año de 0.9%. Entonces, sí se está suponiendo un comportamiento completamente diferente en la economía norteamericana. Ojalá sea este el caso y podamos ver el crecimiento nuevamente de las exportaciones manufactureras y el efecto de cascada que esto tiene sobre la actividad económica. Y el otro factor es el costo financiero. Estamos suponiendo que el comportamiento de las tasas de interés en Estados Unidos y bueno, el reflejo que tendrá seguramente en México es más o menos el esperado, quizás con un incremento de 1 punto porcentual a lo largo de todo el 2017. Si por alguna razón las tasas de interés subieran más o la economía norteamericana no creciera a ese ritmo, entonces creo que va a ser muy complicado alcanzar esta meta del superávit primario, porque tendríamos un costo financiero más alto, que seguramente dejaría un nivel más bajo para este superávit primario, o quizás incluso le pudiera cambiar el signo, o, como decía Fausto, obligar a un recorte en el camino en el caso de los egresos. Y en el caso del crecimiento, si no se alcanza en Estados Unidos este ritmo que está planteándose, pues esto le va a pegar también, sin duda, a la actividad económica en México. Pero como señal es positivo este superávit primario, Gabriel, que sería el primero en 9 años, pero va a depender en mucho de lo que dice Enrique, de qué tanto suban las tasas de interés en Estados Unidos y en México, lo cual encarecería el costo financiero de la deuda. Claro, Víctor, pues yo coincido con Enrique, ¿no?, de que bueno, va a depender mucho de estos dos factores, pero también coincido con Fausto, que comentaba que hay un poco de colchón,
¿no? O sea, si se había dicho 0.2 para que el mercado esperara eso y se ofrece esta propuesta de 0.4, pues en determinado momento podría ser 0.2 y yo creo que los mercados estarían tranquilos. De hecho, la verdad, la mayoría de los participantes de mercado con los que he podido platicar, tanto un servidor como el equipo, están bastante contentos con el paquete, ¿no? O sea, les parece bien que se para la trayectoria ascendente de la deuda, que se hace con estos supuestos buenos, ¿no? Y algo bien importante en la parte de deuda. En la parte de deuda habíamos, me incluyo, algunos preocupados de los pasivos laborales de Pemex y CFE, porque con lo que llevaron a cabo sus negociaciones para aumentar la edad de retiro, pues parte de esos pasivos laborales de pensiones tendrían que pasar a Secretaría de Hacienda absorbiéndolos, y estos ya están incorporados en todos estos pronósticos, lo cual eso yo creo que es algo muy, muy positivo. Y esto, insisto, mantiene a los participantes del mercado muy, muy tranquilos. Lo que en algún momento los puso un poquito nerviosos fue a la hora del anuncio de la renuncia del secretario Videgaray, ahora exsecretario. Como en ese momento no se anunció quién iba a reemplazarlo, en ese tiempo, en esos, pues, fueron un poquito más de una hora quizá, sí hubo nerviosismo. Sí, y en cuanto ya se anunció que era José Antonio Meade, ya todo el mundo muy contento. Parece que la señal que dio el presidente hace unos días, precisamente en el nombramiento del nuevo secretario de Hacienda, de que ahora sí el gobierno se va a ajustar y va a apretarse el cinturón, pues es cierto, porque el presupuesto propuesto para las dependencias del gobierno federal en todos los casos baja, Fausto, y lo que lo hace contraste, o hay una, podríamos decir, contradicción, es que el presupuesto para el Poder Judicial, para el Poder Legislativo, para los estados aumenta. No, bueno, estos se conocen como irreductibles, pero la palabra irreductible quiere decir que no se puede reducir, pero eso no quiere decir que no puedan aumentar para estos poderes. En particular, a mí lo que me preocupa, el presidente ayer también habló mucho de la calidad del gasto. Y más allá de hablar de la calidad del gasto, uno puede hacer algunos esfuerzos en el gobierno federal. Yo soy muy incrédulo con eso, pero bueno, vamos a dar ese beneficio de la duda. La calidad del sistema judicial realmente es muy baja y estás aumentando casi en 15% su presupuesto. Y me parece que el gran pendiente de este país, como decía el presidente Zedillo, son tres grandes pendientes: Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho. Pero me da la impresión que a veces creemos que se soluciona con un mayor presupuesto, y creo yo que eso no necesariamente es cierto. No veo un cambio, digamos, claro, sustantivo en la manera como se imparte derecho en este país. A propósito de eso, tenemos por ahí un gráfico listo sobre las percepciones en el sector público, si lo tenemos listo para revisarlo, sobre el salario del presidente, de los secretarios de Estado, los senadores, los diputados federales, y vemos que prácticamente no hay incremento en el caso de los secretarios de Estado, de los senadores, pero sí de los ministros, bueno, el ministro presidente de la Corte, sí de los diputados. Ahí también sigue habiendo pues mucha discusión sobre el tema de los ingresos. Mira, yo creo que no se va a resolver ningún tema fiscal cambiando el salario aún de todos los altos funcionarios, incluso si este fuera el caso. Es un asunto claramente de imagen. O sea, si hubiese una reducción nominal, ha habido una reducción real fuerte en los últimos años de los salarios de los altos funcionarios públicos y aún de los medianos, pero si hubiese una reducción de las percepciones de los altos funcionarios, quizás sería algo emblemático que pudiera ayudar a que la gente asumiera de manera más clara los recortes, porque había recortes muy, muy fuertes, a pesar de que no es tan grande. Veíamos el caso del programa México Conecta, que supuestamente era uno de los prioritarios para llevar internet a todas partes. Entre lo aprobado en 2016 y lo que ahora está en el presupuesto 2017, hay un recorte de cerca de 80%. O sea, prácticamente están desapareciendo el programa México Conecta. Y seguramente cuando se vea con lupa muchos de los programas vamos a ver ajustes de este tamaño. Ahí va a ser necesario que sí los legisladores y las dependencias vean, quizás haya otros donde sí vale la pena hacer un recorte tan grande y hayan quedado completitos. Creo que todavía hay un ejercicio, hablando del tema de
de calidad del gasto público, hay un ejercicio que tiene que hacerse con mucho más cuidado. Para cerrar la mesa les pido un comentario final. Gabriel. Víctor, bueno, yo creo que algo bien importante es el tema de las calificadoras, ¿no? Ya vimos que Standard & Poor's hace algunas semanas bajó la perspectiva de la deuda soberana de México de estable a negativa, y en su documento donde plantea estos 24 meses de evaluación, pues es muy vamos, específico con el tema de que ellos piensan que la deuda como porcentaje del PIB puede llegar a 48% para el 2018. Y en ese sentido, yo creo que con el esfuerzo que se está haciendo no se va a llegar a ese monto o a ese cociente. Entonces, en ese sentido, pues no deberían de bajarnos la calificación. Yo creo que son buenas noticias. Y en este periodo de evaluación, pues podrían regresarnos a perspectiva estable. Muy bien. Fausto. Yo creo que es muy importante que el año 2016 y el presupuesto obviamente del 2017 lo tomemos como una lección. Y te digo lo siguiente porque el mínimo del tamaño del sector público medido como el gasto público lo tuvimos en 1992 con 17.5%. Al 2015, todavía no cerramos 16, al 2015 asciende a alrededor de 26.5 o 27 incluso por ciento. Es decir, crecimos entre 8.5 y 9 puntos porcentuales del PIB. Y este crecimiento no se vio aparejado con un crecimiento en los ingresos tributarios. Este crecimiento fue que me fui de fiesta, la disfruté y ahora hay que pagar los platos rotos. Esto fue con el dinero petrolero que tuvimos entre el 2003 y el 2012. Tenemos que aprender la lección que el país tiene muchas necesidades, podemos incrementar mucho el gasto social, se necesita incrementar el gasto social. Sí y solo sí, hay un ingreso recurrente que lo está financiando. Esto es, creo yo, una irresponsabilidad de la administración entre 2009 y 2012, 2013, legislaturas, el Estado en general, no hablo nada más de los gobiernos, los 3 niveles de gobierno y el poder legislativo. Es una gran lección, porque cuando llega el recorte... Claro. Muy bien. Enrique. En esta reflexión, Víctor, creo que vale la pena ponerle lupa a esos irreductibles de los que hablaba Fausto, las pensiones, el costo financiero, las participaciones, y quizás justo cuando se ven los pisos de gasto que estos irreductibles marcan, sea interesante ver que necesitamos cambiar la ley de coordinación fiscal, seguramente, que necesitamos avanzar aún más en el rediseño de los sistemas de pensión públicos, tanto para darles viabilidad como para quitarles el peso tan grande que tienen en el presupuesto, y en general hacer un trabajo que no se hizo cuando supuestamente se estableció el presupuesto base cero, que es hacer una verdadera reingeniería, no solamente de programas y de estructuras, sino de la estructura institucional con la cual se construye el presupuesto. Creo que en algún momento tendrá que discutirse esto. Muy bien, pues les quiero agradecer que hayan estado aquí en esta mesa para entender el programa económico propuesto para 2017. Gabriel Casillas, gracias. Fausto Hernández y Enrique Quintana. Gracias, Víctor. Muchas gracias, Víctor. El Consejo Coordinador Empresarial aseguró que el recorte presupuestario